32º Campeonato de España de Atletismo Máster en pista cuberta que se celebrará entre o 26 e o 28 de novembro aquí en Espourense, nunha das mellores pistas cubertas de Europa. Hai apenas un día que pechábamos a cuarta edición de Sportur Galicia, Salón do Deporte e Turismo Activo, onde xa puidemos ver a moitas promesas do atletismo de Galicia probar esta pista, pero tamén gozamos cos atletas máis veteranos. Lembrámoslle que este sábado, no marco de Sportur, se bateron dous récords importantes. Domingo Álvarez bateu o récord de España en 800 metros M65 e Esther Pedrosa agasallounos cun récord do mundo en 800 metros M60. A vindeira fin de semana comenzaremos o grande, a nova tempada de atletismo en pista cuberta con este campeonato de carácter nacional que contribuirá a reforzar o papel de deporte como motivación turística. Dende Espourense só nos queda dar as gracias aos organizadores desta proba que nos permitirá presumir de pista deportiva e gracias tamén a todos os que fan posible este evento. Grazas a todos porque chegar a celebrar esta proba é, como se pode ver nesta mesa, un traballo de cooperación entre distintas administracións, federacións e empresas. Todas elas apostaron no seu momento pola ubicación desta pista en Espourense e agora toca recoller os resultados desa aposta en forma de campeonato nacional. Grazas, en especial, á Secretaría Xeral para o Deporte, que ven de renovar o seu convenio de colaboración con Espourense para sacarlle o maior rendemento a esta infraestructura deportiva punteira. Dende esta fundación estamos facendo os deberes. Atopámonos agora mesmo en pleno proceso de selección dun director técnico deportivo para incorporar ao noso equipo e potenciar así a actividade deportiva do recinto. Pásolle xa a palabra ás persoas que nos acompañan nesta presentación. Intervén en primeiro lugar o presidente da Federación Galega de Atletismo, don Isidoro Rillos, que nos facilitará os detalles técnicos e de participación deste 32 Campeonato de España de Atletismo Máster. Moitas gracias. Moitas gracias, bons días a todas as persoas presentes. Por suposto, gracias tamén pola súa presencia aos medios de comunicación. En efecto, hoxe vamos a presentar este 32 Campeonato de España das categorías máster, o cal quere decir que son atletas que todos eles cumpliron polo menos 35 anos. A partir desa idade, cada 5 anos é unha subcategoría, 35, 39, 40, 44, ata máis de 90 anos. É un campeonato dos importantes a nivel de participación. De feito, contamos con máis de 1000 atletas nestas instalacións. Temos todo xa preparado porque temos unha profunda experiencia. De feito, este é o cuarto campeonato de España que se disputa nestas fantásticas instalacións que son unha das millores da súa categoría a nivel mundial. Fixemos xa o campeonato de España da categoría sub-20, máis tarde o mesmo campeonato da categoría promesa e o gran campeonato calificado polo presidente da Federación Española como o máis importante de toda a súa historia, o campeonato de España absoluto. Agora toca este novo reto, este novo desafío, o campeonato de España de categoría máster, que será o vindeiro venres, sábado e o domingo. 4 xornadas, xa o venres pola tarde, de 4 a 9, o sábado pola mañán e pola tarde, e rematamos o domingo pola mañán ata as 2 da tarde, aproximadamente dende as 9 da mañán. Teremos evidentemente unha gran participación. Galicia encabeza con 290 atletas, seguido por Madrid 228, Andalucía 152 e Cataluña. Isto denota o gran nivel que ten o atletismo de Galicia, non solamente polos seus grandes éxitos internacionais como nos últimos Xogos Olímpicos, tamén nas categorías inferiores e, como non, nas categorías máster, onde temos atletas moi importantes. Algúns deles temos a gran fortuna de que hoxe nos acompañan. De feito, podemos decir que as persoas que están na imaxe do cartel, Domingo Álvarez, Javier Viteri, Sonia Teijeiro, Pepe Márquez, Emilia Mesa, Rubén Diz, Luz María Román, Emma Valencia, son dos millores a nivel nacional e internacional. Hoxe temos a fortuna de que nos acompaña Domingo, o último día fixo récord de España
menos Sonia máis Emilia, tres grandísimos atletas que, insisto, tomarán parte tamén xunto con esta gran estrela do atletismo mundial como é Esther Pedrosa, que tamén fixo nestas instalacións o pasado sábado récord do mundo de 800 metros. Lamentamos que Pepín Rioseco, outra das grandes estrelas da categoría máster, elexido un mellor atleta español no ano 2020, non poida estar porque lesionouse coa selección española na súa última competición en Italia e será unha baixa tremendamente importante. Pero haberá atletas como Manuel Alonso, tamén dos mellores a nivel mundial, de 85 anos, que é a persoa máis maior deste campeonato. A nivel femenino, Inés Pérez, con 81 anos, do País Vasco, e a nivel interno, a nivel noso de Galicia, o máis maior é Julio Fernández, atleta local, a súa actualidade como adestrador, e tamén Teresa Varela con 79 anos. Por suposto, eu quero agradecer a todas as persoas e entidades que fan posible este campeonato. Empezando pola propia Xunta de Galicia, sin cuyo apoio sería imposible desenvolver as máis de 380 competicións que a Federación Galega fai ano tras ano. Por suposto, ao Concello de Ourense, que implicouse dende o principio con este gran proxecto que terá tamén repercusións moi positivas para esta cidade, a Deputación Provincial de Ourense, que tamén sempre colabora coa propia Federación Galega en moitos temas, e que para nós é un baluarte importante dentro do deporte galego, e como non, Expo Ourense, que dende o principio apostou por este deporte aquí nestas instalacións e que son capaces de compaxinar a súa labor de promoción das feiras coa súa tamén labor de promoción do deporte. Por lo tanto, estou convencido que vai a ir todo moi ben. Temos experiencia, temos persoas importantes. Estou vendo aquí a Lalo Gómez, por suposto a Fidalgo, a José Manuel Martínez, un dos grandes xuíces a nivel internacional que conta España, e por tanto estamos preparados dende a propia Federación Galega para que unha vez máis este campeonato sexa un éxito e se poida proxectar a boa imaxe do deporte galego a nivel español. Moitas gracias. Moitas gracias, Isidoro. A continuación nos fala o concelleiro de Deporte de Ourense, don Mario. Gracias, Rogelio. Gracias, Isidoro, unha vez máis por traer aquí a nosa cidade un acontecemento deportivo de altísimo nivel como este Campeonato de España Máster, que xa tuvemos oportunidade de celebralo no ano 2019. Sin duda foi un acontecemento de altísimo nivel que fixo que Ourense fora o referente a nivel nacional do atletismo español. Por lo tanto, moitas gracias, Isidoro, moitas gracias á Secretaría Xeral po Deporte tamén por apostar por Ourense para todo este tipo de competición. Decir que Ourense, pois, por dobles motivos é importante este campeonato, é importante, lógicamente, do punto de vista deportivo, tamén é importante dentro da economía local, porque, como ben dices, máis de esos 1000 atletas con as súas familias estarán durante unos días aquí na nosa cidade, lógicamente conocerán todo o que esta cidade pode ofrecer. Tamén é unha aposta decidida por Ourense dentro do mundo do deporte. Son moitos os clubs deportivos da cidade, da provincia, que se dedican ao atletismo. Cada vez máis temos máis participación a nivel de escolas deportivas e, por lo tanto, este campeonato é unha oportunidade para que todos os amantes deste deporte pois podan estar aquí en Expo Ourense durante estes días. Por lo tanto, pois nada, animar a que os ourensáns e ourensáns veñan este fin de semana aquí a este recinto a disfrutar desta competición. Felicitar a Domingo e a Sonia e a Mila, que os beso aquí, para que de alguna maneira pois sigan acadando tan bons resultados como lo han feito durante todos estes anos. Nada máis, gracias a todos, esperar que sea un bo acontecimiento. Moitas gracias, Mario. Interven agora o tenente alcalde do Concello de Ourense, don Armando. Moitas gracias. Bueno, pois reiterar os agradecementos a todas as institucións que xa foron nomeadas, Xunta de Galicia,
colaboramos para que poida ter lugar este importante campeonato deportivo. Estamos contentos de que este patrimonio público, estas instalacións, se optimicen desta maneira, con eventos como este tan importantes que atraen xente, e máis que atraerán no futuro, porque temos que pensar que hoxe é un día histórico para Ourense, porque hoxe chega o AVE, e no futuro, pois, todos estes viaxes que son necesarios para esta clase de eventos. Antes se nombraba que viñan atletas de Madrid, de Barcelona, incluso do estranxeiro, pois no futuro, pois o feito de que o AVE chegue a Ourense facilitará e promocionará ainda máis esta clase de eventos que se desenrolan en Expo Ourense. Por lo tanto, ainda máis a cidade. Estamos contentos pois por todo eso. Polo resto, pois sencillamente esperar que esta semana se desenrole co maior dos éxitos, a ser posible que se batan récords deportivos, e que Ourense pois sexa unha vez máis noticia nos medios de comunicación deportivos e non deportivos, e que todo isto contribuya pois a facernos mellores a todos, e a que Ourense pois se promocione como todos desexamos. Nada máis, gracias. Moitas gracias, Armando. É o turno agora para a intervención do vicepresidente da Diputación de Ourense, don Rogelio. Moitas grazas, Rogelio. Moi bo día, distinguidas señoras e señores, e unha vez máis benvidos a Expo Ourense. A verdade é que non é baladí o evento deportivo que presentamos hoxe, moito menos o 32º Campeonato de España de Atletismo Máster, como non pode pasar desapercibido tampouco que hoxe chega a alta velocidade, non só a Ourense, senón que como chega a Ourense, chega á porta de entrada da alta velocidade a Galicia. E non o digo porque sea un hito, porque a verdade é que o é, pero xa deberá chegar antes, todos o sabemos, pero que sí que a partir de hoxe podemos ter un elemento dinamizador máis a maiores, como dice Armando, para os eventos tamén deportivos, para outros tamén obxectivos, para outros fins, pero tamén para os eventos deportivos, a contar como contamos dende hai 4 anos con unha pista das características que temos, unha pista coberta en Expo Ourense. E ceñéndonos ao evento que nos trae aquí, que é este máster, este Campeonato de España de Máster, eu me parece que podía entrar en este campeonato, porque para maiores de 35 anos, entonces sí, pero con 35 anos me parece que en adiante se pode, por eso o digo. Pero que non cabe a menor dúbida que é un evento deportivo que vai crear imaxe da cidade. Van a ser máis de 1000 atletas os que se van a dar cita 26, 27, 28, por lo tanto, unha imaxe de cidade a nivel social, a nivel económica e a nivel deportivo, que é do mismo que falar de deporte, de lecer e de turismo.
presidente de la Diputación, teniente alcalde, concejal de deportes, querido presidente de la Federación Galega de Atletismo. En abril de este año, vicepresidentes y deportistas y medios de comunicación, el 21 de abril de este mismo año, Pepín Río Seco, que ha hecho referencia a Isidoro, cumplía 80 años. Y Pepín cumplía 80 años, además, haciendo lo que sabe, que es batir récords. Por lo tanto, Bastiagueiro fue testigo de un récord de 800 metros, récord mundial. Pepín no bate cualquier récord, son récords mundiales. Por lo tanto, un récord de 800 metros lo batió el 21 de abril. Pero no paró ahí, el 30 de abril. Vale. Ah, no el 21, el 30. Claro, que coincidía que era domingo. No, eso es una broma. Domingo, ya. Te agradezco la apreciación. Pues el 30 de abril, domingo, batía ese récord. Pero no paró ahí. Llegó el mes de junio y batió creo que en Castellón, el récord de 1500. Es que en julio batió la milla en Vigo. Estamos hablando de récords del mundo. Y en septiembre, en Pontevedra, en la sede del CGTD, el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva, donde tiene la sede, entre otras cosas, también el atletismo, pues batió 2 récords en una prueba solo, es decir, los 5.000, los propios 5.000, casi un minuto menos, y también los 3.000 al paso de los 3.000. Por lo tanto, estamos diciendo y hablando que seguramente Pepín Río Seco es, para muchos de nosotros y de los que vivimos el deporte con tanta pasión, probablemente es el ejemplo de lo que nos gustaría llegar a ser. Nos gustaría llegar a una edad, a esa edad, lleno de energía, de capacidad y con una ilusión para seguir batiendo récords. Desgraciadamente no nos va a poder acompañar, parece ser, porque a pesar, también se sigue lesionando. Bueno, tiene una pequeña lesión, esperemos que se recupere rápidamente. Y en todo caso, lo que sí, me hago eco de las palabras que se han dicho aquí, hoy es un día histórico y por tanto va a ser una semana histórica, porque va a ser la primera vez que los atletas de España lleguen en AVE a Ourense. Por lo tanto, yo creo que esto es también digno de resaltar y de agradecer. Para la Xunta, que hacemos una apuesta muy importante por el deporte base, yo creo que este campeonato que se pone la guinda, yo creo que muchas carreras deportivas, yo creo que refleja muy bien lo que supone nuestro lema que acuñamos ya hace una década, que es el deporte para toda la vida, ¿no? Es decir, el deporte base lo hacemos con las agrupaciones deportivas escolares y con las federaciones. Tenemos, en condiciones normales, la pandemia nos ha castigado como a todos los sectores, pero estamos hablando de 130.000 niños mutualizados a los que, como sabéis, la Xunta de Galicia les paga el seguro deportivo 616, 130.000, estamos hablando más del 60% probablemente de la población diana, de los niños de 6 a 16. Y como digo, lo hacemos a través de las federaciones y también de las agrupaciones deportivas escolares. Pero evidentemente no solo es el deporte base, vemos que el deporte de alto nivel, de alta competición y de altas edades, yo creo que está más vivo que nunca, y por eso decía que recoge muy bien ese nuestro lema, que es deporte para toda la vida. Lo que sí estamos convencidos es que el deporte base es la base del deporte que se puede y se debe realizar a lo largo de las fechas. Por lo tanto, quiero felicitar a todos los que hacéis posible, empezando por los atletas, que esto sea así. Organizar un campeonato de atletismo, de cualquier otro, en Galicia y en Ourense, yo creo que es una cuestión que está abocada inevitablemente al éxito. ¿Y al éxito por qué? Primero, porque tenemos los mejores atletas. En el año 20, en la competición en indoor, yo creo que tuvimos 17 campeones en España, gallegos. En el abierto, al aire libre en Málaga, hemos tenido 11, estamos hablando de campeones, es decir, estamos hablando de oros. Por lo tanto, y a eso, lógicamente, hay que añadir la
presidente de la federación, incluidos aquí a Domingo, a Sonia y a Emilia, pero sin olvidarme de Esther, bueno, de Pepina, que he hecho referencia, o de Flora, o de José Luis, José Miguel, perdón, López, por tanto, tantísimos, o Felicia Tilea. Por tanto, estamos hablando de una nómina extraordinaria de deportistas de primerísimo nivel. Y segundo, que tenemos las mejores condiciones y las mejores pistas. Esta lo es, se ha demostrado. Para que ustedes tengan una idea, hay 21 pistas como esta en el mundo. En el mundo. Y una está en Galicia, por cierto, hay 3 en España, Antequera y Valencia. Yo creo que no hay ninguna mejor como la de Orense. Lo dice el presidente de la federación, pero sobre todo lo dicen todos los atletas que han pasado por aquí. Además está ahí ya, se ha corrido en el circuito, que es una pista rápida, que es una pista cómoda. Hemos visto pasar aquí a los mejores, desde Orlando Ortega, a Don Machal, a nuestros gallegos, a Adrián Ben, a Ana Peleteiro, Valento Imil, a Fátima Diame, a tantos, y a María Vicente. Han pasado por aquí y han desplegado sus virtudes de esta pista extraordinaria, que encaja perfectamente en ese modelo que diseñamos o pensamos ya hace 6 o 7 años, de que los recintos feriales debían ser recintos multifuncionales y que por lo tanto podían albergar muchas más cosas, y por qué no, también el deporte. Esto ha sido también pionero. Este germen de esta instalación nos permitió, un par de años después, hacer el rocódromo, que en enorme éxito tenemos en Lugo, con enorme éxito, con números creciendo cada vez más, de niños y niñas que quieren seguir los éxitos de nuestro medallista en Tokio, Albert Ginés. Queremos algún momento tener algún campeón gallego, estoy seguro que lo vamos a tener. Y es el modelo que estamos siguiendo, por ejemplo, en el IFEBI de Vigo. Hemos licitado ya el módulo cubierto para que el IFEBI, el pabellón número 5, el que hemos ampliado, el que se está ampliando y que se va a acabar, espero que en 2 o 3 meses, pueda albergar también un módulo cubierto de atletismo. Insisto, ya hemos licitado el equipamiento y vamos al unísono, compaginando, compatibilizando la obra civil con la puesta a disposición de un módulo cubierto para los atletas, no solamente de Vigo, sino de toda Galicia, que quisieran poder estar allí. Por lo tanto, estamos hablando de unas instalaciones extraordinarias que en Orense no se circunscriben solamente a esta gran instalación, donde hemos invertido más de 4.300.000 euros para gozar, como digo, de la mejor pista, ya no del noroeste, sino con el permiso del presidente de la Federación de España, la mejor pista cubierta de España. Hace un año escasamente inauguramos la reforma que hicimos en Los Remedios, una instalación extraordinaria para la ciudad y que alberga todos los deportes. Yo, aprovechando mi visita a Orense, acabo de bajar de Monterrey, en el parque acuático, en el concello de Pereiro de Aguiar, y han comenzado las obras de lo que también queremos que sea el parque acuático de referencia del todo el noreste de la península, incluido España y Portugal, y esperemos que esa primera fase del parque acuático ya esté disponible para el verano del 22. En eso estamos trabajando. Y empezaremos en breve, cuando revisemos los precios. Sabéis las vicisitudes de los materiales y la construcción. Estamos revisando los precios porque el proyecto está. El campo de Couto es un campo de titularidad de la Xunta. Por lo tanto, vamos a hacer una inversión muy importante, cifrada en 2.600.000. Haremos primero la obra que tiene que ver con la instalación, el graderío y la accesibilidad para que sea un estadio moderno, y probablemente el próximo verano, para no interferir porque queremos hacer compatible la obra con que puedan
mejores técnicas que tuvo una instalación de esta naturaleza. Insisto, la primera haciendo la compatibilidad a posteriori, hacer una obra simultáneamente me parece más fácil, pero tener que abordar la complejidad técnica de excavar unos cuantos metros cuando estaba debajo de la pista, pues todo el entramado de las conexiones y demás, tuvo una complejidad técnica muy importante, pero tuvimos que consultar con los mejores expertos, arquitectos, ingenieros, para cómo esto era compatible con el uso de carretillas de toneladas, con una pista hidráulica. Yo creo que a la vista está, el éxito ha sido espectacular. Decía, pero 4 años que han pasado rapidísimo, y no tanto así seguramente, presidente Isidoro, los 100 años, que ya parecen casi una eternidad, de lo que es la vida larga de tu federación. Ha coincidido, sin perjuicio de que me corrija Domingo, pero no voy a... coincide con el nacimiento prácticamente de Molezún, nuestro primer olímpico gallego, aunque Molezún nació en el 21, perdón, en el año 21, en el año 20, en el 48. No, eso no te lo compro. Yo creo que nació en el... ¿Molezún en el 48? No. Ah, sí, pero nació en el 20, yo creo. En el 20. Ya, bueno, ahí te he pillado, en el 20. Digo que coincidió, y desde entonces, pues yo creo que si hay, admito que me corrijas, yo creo que 26 atletas gallegos han pisado el tartán olímpico. El año 21, además, es un año especial también, histórico, porque hemos conseguido la primera medalla para el atletismo gallego a través de Astrana, Pereteiro y ese bronce que consiguió en Tokio. Por tanto, yo creo que son una serie de efemérides, Isidoro, que yo creo que merece muy bien poner esa guinda con una competición como la que estamos hablando, competición extraordinaria, con unas cifras, pues yo creo que más que notables, y donde además, por cierto, hemos bajado un poquito los atletas con respecto al máster del año 19. Celebrábamos el 20, el absoluto, pues escasamente una semana o 10 días antes de que nos confinaran en nuestras casas, pero es cierto que hemos bajado un poco todas las cifras, porque, bueno, yo creo que todavía esto no se ha ido, no se ha marchado. No sé si es posible, no hay ninguna autoridad sanitaria, pero seguramente los atletas van a poder venir en AVE de manera histórica, incluso alguno igual hasta tiempo de vacunarse aquí, de la tercera dosis, con lo cual imaginaros el pack completo, nunca mejor dicho, un recinto multifuncional, ¿no? Pues como decía, que yo creo que son datos históricos, y lo que sí hemos hecho en esta edición es acercar los datos. Estamos hablando prácticamente 60-40, 60% de hombres, 40% de mujeres, exactamente 59-41, que yo creo que está muy bien también, además, para una competición de este ámbito. Por tanto, nada más, perdonar, me he enrollado en exceso, quiero agradeceros a todos